Vamos a dividir esta sesión un poco en dos partes. Primero os voy a contar algunas cosas respecto a este tema de manipulación, mentira, desinformación, etcétera, comunicación violenta, de todo esto, para poner un marco, para poner una dirección de exploración. Y a partir de ahí podemos hablar más concretamente de lo que quieras, de lo que queráis. Puedes comentar, preguntar, etcétera, y, y vamos entrando en el tema que queráis, ¿no? Porque esto de la manipulación y la desinformación no, obviamente no se restringe, como veremos, a todo este tema en el que estamos inmersos, ¿no? De inseguridad, miedo, restricciones y demás, sino que es global, tiene que ver con algo mucho más esencial. Con lo cual, vamos a ir a lo esencial, vamos a ir a la base de lo que da lugar a la manipulación, a la inseguridad, a la desinformación y a todo eso. Y desde ahí veremos cómo se manifiesta en todas las áreas, todos los campos. Y como siempre, si has estado en alguna charla mía, algún webinar, algún curso, anticurso, lo que quieras, siempre empezamos con lo más importante, que es, esto es una exploración, no es una transmisión de conocimiento, no es una transmisión de información. No te voy a dar nada que tengas que absorber o aprender. No es mi intención. Y esto es siempre relevante, pero es especialmente relevante en este tema del que vamos a hablar hoy, porque todo el tema este del que vamos a hablar hoy se fundamenta en olvidar eso, en olvidar que todo tu aprendizaje o desaprendizaje surge de tu exploración, surge de ti. No puedes encontrar, explorar por ti mismo significa que, entre otras cosas, que no puedes encontrar la verdad, la certeza en lo que alguien te dice o una información que obtienes, que apuntas, que memorizas o algo de este tipo. La manipulación es un nombre, pero en realidad esto tiene que ver con algo más esencial, que es mentira, falsedad. Manipulación, mentira, falsedad, opuesto a verdad. Verdad, certeza y claridad. Porque certeza y claridad son expresiones de la verdad. Son expresiones de la verdad en ti, de la verdad de lo que eres. Entonces, la exploración, explorar por ti mismo, explorar por ti misma, lo que da lugar es a reconectar con tu certeza y tu verdad y tu claridad. Nada que ver con adoptar un concepto o una información que alguien te puede dar, que yo te puedo dar o que cualquiera te puede dar. Y esto es especialmente importante porque si miras tu experiencia, te puedes dar cuenta ahora mismo que solo hay un punto de conocimiento en tu experiencia. Solo hay un punto de saber en tu experiencia. Ese punto central de saber y de conocimiento eres tú. Yo soy algo conocido por ti. Tus sensaciones son algo conocido por ti. De hecho, una emoción que puedas tener solo es conocida por ti. Yo no puedo conocer una emoción. Yo no puedo conocer nada en tu experiencia. De hecho, yo soy otro elemento que aparece en tu experiencia, un elemento conocido, no un conocedor. Yo, como elemento conocido en tu experiencia, no puedo conocer una emoción tuya, que es otro elemento conocido en tu experiencia. El único punto de conocimiento en tu experiencia eres tú. Y tú conoces, sabes, tienes acceso directo a tu emoción, tu sensación, tu pensamiento, la imagen que aparece en la pantalla. Pasar por alto esto es el principio de la posibilidad de manipulación, falsedad, etc. Cuando olvidamos, pasamos por alto que alguien puede tener acceso, puede conocer algo en tu experiencia, alguien que no seas tú. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la autoridad.
Porque estamos hablando de autoridad aquí. La única autoridad de tu experiencia eres tú. Eso es lo que vamos a ir viendo y vamos a ver por qué la única autoridad de tu experiencia eres tú. No es que tú tengas algo de autoridad, por ejemplo, en respecto a tus emociones, y yo tenga también algo de autoridad respecto a tus emociones. No es una autoridad compartida. Yo, en tu experiencia, tengo 0 autoridad. Si fuera de 0 a 100, yo en tu experiencia tengo 0 autoridad, tú tienes 100. Yo o cualquiera. Fíjate que eso no depende de quién sea yo, de quién se supone que soy yo, o de lo que yo se supone que sé. Si yo tengo 3 doctorados y 4 premios Nobel, sigo sin tener acceso alguno a tu experiencia, a tu emoción, a tu pensamiento, a tu claridad, a tu certeza. Es indiferente. Mi autoridad sigue siendo 0 en tu experiencia. Y tu autoridad sigue siendo 100 en tu experiencia. No hay otro punto de conocimiento en tu experiencia que tú. El hecho de que yo tenga 4 o 5 premios Nobel no me da acceso a tu experiencia. No me da acceso a tu verdad, a tu claridad y a tu certeza. Y esa es parte de la ilusión que vamos a ir viendo. Y para que pueda existir, como veremos ahora, manipulación, confusión, tienes que olvidar eso. Tienes que pasarlo por alto. Tienes que suponer que sí, que yo tengo autoridad y además esa autoridad varía, dependiendo de lo que se supone que sé, los títulos que tengo, mi experiencia profesional, este tipo de cosas, ¿no? Esa es parte de la confusión. Y lo que vamos a empezar a ver es que la manipulación, la mentira, la falsedad, curiosamente tiene, a pesar de que es lo opuesto a la verdad, a la certeza y la claridad, curiosamente tienen algo en común. Ambas son simples y transversales. ¿A qué me refiero con esto? La verdad es muy simple, es inmediata. Tu acceso a ella es directo. Tu claridad, tu certeza es simple, inmediata y accedes a ella directamente, sin intermediarios. Y además es transversal. Quiere decir que esto es lo mismo en toda tu experiencia. No es que tu verdad, tu claridad, tu certeza sea una si estamos hablando de un área de tu experiencia. No es cierto que tú tengas autoridad o tengas claridad si se trata de escoger qué serie ves mañana en Netflix, pero si se trata de saber lo que tienes que hacer respecto a una enfermedad o no, entonces ya no tienes claridad ni certeza. Es como si empezamos a compartimentar. Empezamos a decir, bueno, sí, aquí puedes tener certeza, aquí no puedes tener certeza. Eso es el principio de la confusión, es el principio de la manipulación. La compartimentación forma parte de la manipulación. Y también, ¿por qué esto también? Porque la manipulación también es muy simple, en realidad. Como veremos, la manipulación se basa, o la falsedad, la mentira, se basa en 3 principios muy simples, siempre los mismos. Tampoco es verdad que la manipulación sea algo muy complejo, que depende de qué área estemos hablando, si estamos hablando de medicina, estamos hablando de tus emociones, estamos hablando de tus relaciones, es muy complejo. Esta supuesta complejidad, esta supuesta compartimentación es parte de la manipulación. El hecho de que yo te diga, o alguien te diga, que la manipulación es algo muy complejo y difícil de gestionar o difícil de reconocer, es en sí mismo manipulación, como veremos. Tanto la manipulación como la verdad son simples y transversales. No están compartimentadas. Esto es simplemente una expresión de la ilusión, una expresión de la confusión, que es la misma, de hecho, para todos, ya lo veremos. Y esto, la verdad, la certeza, la claridad es una expresión de ti. Y vamos a ver cuáles son las dinámicas de la manipulación. Porque lo fundamental es siempre ir a la raíz. No se trata de técnicas de manipulación o lenguaje de manipulación ni nada de esto,
que sería lo mismo, sería empezar a compartimentar y a complicar. Si vamos a la raíz del asunto, es simple, es evidente cuando la miramos y es la misma para todo. Y para que se dé, para que la manipulación sea posible, para que se dé la manipulación, pues hay estos tres elementos que se van alimentando los unos a los otros. Es la dinámica de manipulación que tiene tres aspectos básicamente. El primer aspecto es la idea fundamental, que es que tú no sabes. La creación de la ilusión de que tú no sabes. No sabes y tampoco sabes, por supuesto, lo que es mejor para ti. No tienes autoridad. Como decía, quizás sí tienes autoridad, en tu casa un poco, lo que decides, lo que comes y demás, pero en muchas otras cosas no tienes autoridad. Tú no sabes. En la medida que esta ilusión es creada, empiezas a operar desde la carencia, claro. Porque parece ser que es como si, en realidad es como si nos dijeran que la verdad es lejana o inaccesible. Como si nos dijeran, sí, tú puedes acceder a algunas certezas, a algunas verdades, pero en estas áreas no. En estas áreas tú no sabes ni tienes autoridad y además para que pudieras tenerla, bueno, la verdad es inaccesible en realidad. Para ti es muy lejana, está muy lejos, con lo cual se refuerza esta idea de que no tienes autoridad y estás en carencia. Y claro, esto nos lleva automáticamente a la experiencia de miedo, de inseguridad, de confusión. Cuanto más asumo o más me meto en la ilusión de que efectivamente soy un individuo en un mundo muy complejo, ajeno, al cual a la mayoría de cosas no tengo acceso a través de mi propia certeza, mi propia verdad, digamos, pues obviamente empieza a generarse la sensación de miedo, inseguridad, confusión y la interpretación que se te invita a tener es, bueno, claro que tienes miedo, inseguridad y confusión, porque necesitas de una referencia externa, porque tú no tienes capacidad de tener una referencia interna, tú no tienes autoridad, es normal que tengas miedo, inseguridad y confusión. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Es que dice aquí, sí que no, debe ser tu volumen. Entonces, esta idea de, efectivamente, miedo, inseguridad, confusión, porque eres un individuo pues limitado, no tienes acceso a la verdad. La verdad es lejana, tus certezas no alcanzan a estas áreas, ¿no? Estas áreas pues de salud, de lo que tienes que hacer, de lo que está pasando, de lo que no está pasando. Pero fijaos que esto en cualquier área, porque nos parece muy evidente, o nos puede parecer evidente, cuando miramos a nuestro alrededor ahora y decimos aquí hay cierta manipulación, me huele mal, no me dicen que tengo que hacer esto, aquello, asumen que no tengo autoridad. Sí, pero si yo te digo que soy un psicólogo o un psicoanalista y te digo que tu emoción en realidad tú no tienes acceso al significado profundo, real de tu emoción, tú no tienes la capacidad, porque lo que verdaderamente significa tu emoción es algo complicado, lejano, inaccesible para ti, pero yo sí que lo sé, te voy a prestar mi autoridad para hablarte de cuál es la verdad de tu emoción. Es exactamente lo mismo, es la misma mentira. Genera la misma inseguridad, genera la misma confusión respecto a tu propia experiencia. ¿Por qué? Porque estás suponiendo que efectivamente tú no tienes acceso, tú no puedes tener certeza y claridad respecto a algo tan inmediato como tu emoción.
como si tu emoción no se desplegara completamente en ti y te ofreciera su verdad. Necesitas a alguien que no tiene ningún acceso a tu emoción, que no es un punto de conocimiento en tu experiencia, que te explique lo que la emoción significa. Bueno, es parte de la dinámica de manipulación, con lo cual ya vemos que podemos, esta dinámica que vamos a ver, la podemos identificar en todos los niveles, todas las actividades en nuestro día a día, nuestra relación con los demás. También estamos aquí muchas veces. ¿Y qué ocurre entonces? Miedo, inseguridad, confusión, necesidad. ¿Qué necesito? Hombre, necesito una solución. Una solución y que evidentemente es una solución que va a venir de una autoridad externa. Porque ya hemos dicho que yo no la tengo. Con lo cual, esta miedo, esta inseguridad, esta confusión y esta necesidad que me generan, voy a encontrar una cura, una solución en la autoridad externa, en la información. Como si la información pudiera contener la verdad, como si la información pudiera contener tu certeza, como si yo pudiera empaquetar tu certeza en una información, dártela, tú la desempaquetas y ya tienes tu certeza, como si tu certeza viniera de fuera. Y obviamente, información, desinformación, porque esto lo que tiene que hacer es mantener la ilusión y la rueda en marcha, con lo cual te voy a dar información, sí, pero te voy a dar información en relación a la complejidad. Pues que esto es muy complejo. Te puedo explicar un poco, pero claro, tú no tienes títulos, tú no tienes comprensión, tú no tienes información. Con lo cual, para mantener la rueda en marcha, lo que tengo que hacer es darte información compleja, incluso contradictoria, desinformación. Quizás todos hemos visto estos discursos ridículos, ¿no?, de Fauci, hablando de, bueno, esto es contagioso y a la vez no lo es. Sin embargo, al ponerle la vacuna, pues ya deja de ser contagioso, pero sí, un poco sí. Y esto es una expresión como especialmente ridícula, pero la información y la desinformación en exceso, siempre apuntando hacia la complejidad, el efecto que tiene precisamente es, bueno, no sé, no entiendo nada, dime lo que tengo que hacer. Ostras, esto es muy complejo, es verdad, no sé nada, dime lo que tengo que hacer. Y ese es el efecto que tiene. Cuanta más información compleja, contradictoria, confirmando la idea de que la verdad es lejana, está escondida en una información muy difícil que tú no puedes acceder, genera la inseguridad. Lo que quiero es curar mi inseguridad, con lo cual es igual, dime lo que tengo que hacer. Entonces, lo que tengo que hacer, de repente ya es muy simple, pues esto y esto. Pero ese es el efecto de la desinformación, que es otro elemento que mantiene la rueda. Pero claro, cuando se da esto me confirma que obviamente yo no tengo mi autoridad, yo no sé realmente, menos mal que me lo ha dicho. Sigo sintiendo inseguro, pero volveré a preguntar y vamos dando la vuelta aquí y cada paso se confirma el siguiente. Y la rueda se cierra y vamos dando vueltas aquí. Y cada vez hay más inseguridad, más desinformación. Para intentar sentirme seguro, convierto lo que me han dicho en una creencia. Y de este modo me da la sensación de que tengo algo a lo que agarrarme. Y convierto toda la desinformación en una creencia simple a la que puedo agarrarme para mantener la rueda. ¿Y por qué se mantiene esto? Bueno, esto se mantiene básicamente por no cuestionar. Para que esto se mantenga, lo importante es no cuestionar nada. Que cada elemento alimente el siguiente, alimente el siguiente, alimente el siguiente y vaya dando vueltas. De esta manera se mantiene toda la dinámica de manipulación y engaño. Ahora, ¿qué significa cuestionar? ¿O cuestionar qué? Bueno, cuestionar las tres partes. Cuestionar que tú no tienes autoridad. Que hay alguien, otros, que tienen un mayor conocimiento de tu experiencia que tú. Pero claro, esto, solo que nos paremos a mirar un momento y busquemos en mi experiencia, busca en tu experiencia un punto central, un punto de conocimiento que no seas tú. Busca a alguien que tenga acceso
a una emoción, a un pensamiento, que tenga acceso a tu claridad, que tenga acceso a tu certeza. Puedes encontrar a alguien que no seas tú. Puedes encontrar un punto de saber distinto a ti en tu experiencia. Puedes buscar el tiempo que quieras, solo vas a encontrar un punto de saber, un punto de conocer. El punto de conocer y de saber de tu experiencia eres tú eres el punto central. Y toda certeza, toda claridad, toda verdad emana de ti. No puede salir de ningún otro sitio. Cada palabra que yo digo es otro elemento conocido por ti. La imagen que ves de mí en la pantalla es otro elemento conocido por ti. Los elementos conocidos por ti no se conocen entre ellos. El único punto de conocimiento eres tú. Y toda la autoridad que existe en tu experiencia emana de ti. En la medida que reconoces esto, se vuelve evidente que toda certeza, toda claridad puede salir solamente de ti. Puede ser solamente un reflejo de ti. La claridad, la certeza, no se puede comprar, no se puede prestar, no se puede imponer. Yo no puedo imponerte claridad o certeza. Entonces, cuanto más miras tu experiencia, más reconoces que no hay otro saber que el tuyo. Que el hecho, esta idea de que no sabes, de que alguien puede saber lo mejor para ti o puede saber algo de tu experiencia, se diluye. Y cuestionar esto significa cuestionar lo que has aprendido que tu miedo es, lo que has aprendido que tu inseguridad es, lo que has aprendido que tu confusión es. Porque claro, ¿cuál es la interpretación inmediata aprendida? Bueno, es que tienes confusión porque no sabes. Pero claro, tú eres el único punto de conocimiento, tú eres el saber en tu experiencia, con lo cual, ¿qué pasa si la confusión y el miedo y la inseguridad son un reflejo de que efectivamente sabes? De que efectivamente sabes y el miedo y la confusión simplemente son un reflejo de que estás pretendiendo no saber. Entonces el miedo y la confusión son reflejos de que estás buscando claridad o certeza donde no la hay. Observa que inevitablemente, cuando empiezo a buscar mi claridad y mi certeza en alguien, a ver si este me puede dar claridad, a ver si este individuo, a ver si esta creencia, lo que empiezo a sentir es inseguridad y confusión. Porque claro, estoy tratando de encontrar certeza donde no la hay. Aquí no la hay, aquí tampoco. Aquí, ¿qué opción es la buena? No encuentro certeza, no encuentro claridad. Claro que no. Porque tu saber te está reflejando que estás olvidándote de lo que eres. Estás olvidándote de que la única certeza que hay en tu experiencia surge de ti. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando empezamos a observar la emoción, la inseguridad y demás? Y empiezas a entender que no son emociones que hay que solucionar, ni son emociones, sensaciones que hay que cambiar. Que la emoción, la inseguridad, la confusión, no tienes que tratar de sustituirlas por certezas. De hecho, la confusión es una expresión de tu certeza. Es una expresión de tu certeza que te está diciendo, estás pasando por alto la fuente de tu autoridad, estás pasando por alto la fuente de tu claridad. Claro que aparece inseguridad. Porque cuando dejas de ver que la seguridad o la claridad solo surge de ti, empiezas a sentir inseguridad. Estás pasando por alto la seguridad que eres, en definitiva. Por lo tanto, miedo e inseguridad, cuando los cuestionamos la interpretación, empezamos a ver que efectivamente son un reflejo de lo que sí sé, son un reflejo de lo que sí sabes, no una confirmación de que no sabes. Es un reflejo de que sí sabes y de que en el fondo sabes que algo no está bien. Pero no es que tú no estés bien o que el exterior no esté bien. Lo que no está bien, entre comillas, es que estás pasando por alto que tú eres continuo saber, que tú eres la fuente de la claridad, en tu experiencia la única. Y entonces, la necesidad desaparece, la necesidad de una solución
a algo que no era un problema desaparece. La necesidad de una autoridad externa que me diga qué pasa con mi miedo y con mi inseguridad desaparece. Ya veo lo que es esta inseguridad. Justamente la inseguridad era que estaba buscando esto, una solución externa, una autoridad externa, etc. Estaba buscando la verdad en información. Cada vez que buscas la verdad en información, aparece la inseguridad. Porque justamente eso te está diciendo la inseguridad. Estás olvidando de dónde está tu certeza, tu claridad. No está en la información, no está en lo otro. No está en la complejidad. Porque observa tu claridad, observa, lo podemos llamar intuición. Lo podemos llamar esta certeza, una intuición. En realidad es un saber claro, espontáneo, que lleva consigo mismo la propia certeza. Es un saber espontáneo, claro, que lleva consigo mismo la propia certeza cuando te das cuenta, por ejemplo, de que tu inseguridad no es un problema, de que te está diciendo algo muy claramente, de que te estás diciendo a ti mismo algo muy claramente. Y entonces empezamos a ver que la verdad es muy simple en realidad. Es muy simple y siempre accesible. No la vamos a encontrar en discursos complejos de ningún tipo. Vamos a dar cuenta de que información no tiene nada que ver con verdad o claridad. Y empiezas a darte cuenta de que tu verdad, tu certeza no están en lo que sabes, están en lo que eres. Y no puedes obtener lo que eres, no puedes aumentar lo que eres, no puedes, a través de información no puedes, ni necesitas, claro, cambiar lo que eres. Tu verdad, tu certeza, tu claridad es un reflejo de lo que eres, siempre. Olvidarte de esto es inseguridad, es lo que mantiene la rueda en marcha. Con lo cual, cuestionar es disolver la ilusión, disolver esta ilusión que se mantiene en marcha, que te mantiene o que nos mantiene con la idea de que no sé, no tengo autoridad, mantiene tratando de arreglar un miedo, una inseguridad que me está diciendo justamente que no estoy viendo realmente lo que soy, y intentando arreglarlo con información, actuaciones, restricciones o no restricciones, cualquier cosa externa que me haga sentir más seguro, en lugar de entender qué es lo que la inseguridad me está mostrando. Cosa que obviamente refuerza el no saber, la idea de no saber. Y por eso cuestionar es explorar, no es adquirir información, no es sustituir una creencia por otra. No es, bueno, en lugar de creerme lo que me dice este, me voy a creer lo que me dice el otro, que me parece más razonable, o me parece que me hace sentir un poco mejor. Eso no es explorar, eso es ir sustituyendo creencias y dando vueltas aquí igualmente. Entonces explorar es recuperar tu referencia real de claridad y de verdad. Llámale intuición, llámale saber innato en el momento, llámale la expresión de lo que eres. Y además es continuo. Esta idea de que mi claridad se interrumpe con mi confusión. No se interrumpe nunca tu claridad. Tu confusión es un reflejo de tu claridad. Y te está diciendo algo. Es un reflejo de tu saber. Ahora, la información es útil. Claro, la desinformación es problemática. La desinformación, que es la idea de que
hay algún tipo de información que contiene la verdad, a ver si la encuentro. A ver si la encuentro, la adquiero y puedo desenvolverla y obtener la verdad. Eso es desinformación. Pero la información, la utilidad de la información es un poco una actividad de limpieza. Es decir, la información es una invitación a cuestionar lo que doy por cierto. De ahí que para que esto se mantenga, obviamente lo que se tiene que mantener fundamentalmente es esto, ¿no? La ilusión de que no sé, pero es mejor para que esto se mantenga que no acceda a información que me pueda hacer cuestionar las creencias. De ahí todo el elemento de censura y demás, donde tengo que evitar que haya información que te pueda hacer cuestionar lo que no cuestionas. Interesante también observar que el cuestionamiento no tiene límites. No hay un momento en que paro de cuestionar. En el momento en que paro de cuestionar, empiezo a caer otra vez en las creencias, en la dinámica. La ausencia de cuestionamiento es adoctrinamiento. Es decir, toda esta información que supuestamente viene de una autoridad externa no es información, es adoctrinamiento. El adoctrinamiento requiere no información diferente y que no haya cuestionamiento. Y es importante, esto es interesante porque nuestro cuestionamiento se detiene sin que nos demos cuenta. Podemos encontrarnos con contextos como este que comentamos, ¿no? Donde directamente el mensaje es censura, eliminación de información que no coincida con la versión que mantiene esto en marcha. Pero en otros contextos nos parecería que es un contexto de cuestionamiento. Como por ejemplo, es que yo voy a mi psicoterapeuta y ahí vamos a cuestionar. Efectivamente vamos a cuestionar lo que yo pienso, lo que yo creo, etc. Sí, pero ¿en qué momento se detiene el cuestionamiento? Se detiene el cuestionamiento, por ejemplo, en la idea de que otra persona puede conocer mejor que tú una emoción. Se detiene el cuestionamiento en la idea de que tu experiencia es algo a solucionar. Se detiene el cuestionamiento en la idea de que, obviamente, tu emoción esconde algo. Tenemos que llegar a lo que esconde tu emoción. Todo esto no se cuestiona. En el momento que esto no se cuestiona, empezamos creencias y adoctrinamiento y fijación en un conjunto de creencias. Veo aquí muchos de vosotros que habéis hecho o estáis haciendo el anticurso de las creencias. Bueno, esto lo investigamos mucho más en detalle, pero la idea fundamental es esta. Cuando el cuestionamiento se detiene, vivo desde el adoctrinamiento y desde una autoridad externa que no reconozco como externa. Porque claro, toda creencia es una autoridad externa. Externa a tu certeza, externa a tu verdad. La creencia es externa a ti, además ha sido adquirida por ti. La creencia no ha surgido de tu claridad o de tu verdad, ha surgido como un sustituto de ella. Entonces, toda creencia no cuestionada crea un velo temporal, obviamente, porque lo que eres, la verdad que eres, nunca se vela, pero sí que crea un aparente velo que nos mantiene en esta confusión, en esta ilusión. Entonces, la información, claro que es útil. Información, libros, demás, mensajes distintos, pero son útiles en la medida en que destruyen o me invitan a destruir o a cuestionar o a limpiar todo aquello que que daba por supuesto, que no cuestionaba. Es como que una información distinta limpia y esa limpieza facilita que tu claridad emerja
y que deje de estar velada, que tu certeza emerja. Pero no surge de la certeza de la información. Además, la información no es necesaria. Es decir, todos podemos tener la experiencia, la hemos tenido seguramente, de que te dicen algo, tienes que hacer algo, tienes que actuar de determinada manera, ¿no? Como nos dicen, y tu intuición te dice, esto no es cierto, esto no tiene sentido. Pero no tiene sentido intelectual, analítico, no tiene sentido a un nivel mucho más simple, mucho más inmediato. Este saber innato que estamos hablando. Este saber innato no depende de la información. Puede que no tengas ninguna información. Puede que no sepas nada del tema en cuestión. Puede que no sepas nada de medicina. Puede que no sepas nada de nada. Y sin embargo, tu claridad te dice, esto no tiene sentido. Pero claro, como estamos aquí, en lugar de confiar o reconocer esta certeza por lo que es, la creencia te dice, no, hombre, pues si tú no sabes nada, ¿cómo vas a tener certeza? Aquí el que tiene certeza soy yo, que sé mucho, por lo tanto haz el favor de hacerme caso. Claro, esto forma parte de la rueda, entonces digo, pues igual sí, que no sé nada yo. Pues debo estar equivocado. Y entonces seguimos otra vez en la rueda, ¿no? Entonces la información, está bien acceder a información, está bien si tu curiosidad te lleva en esa dirección, pero no es necesaria. Tu verdad, tu claridad, tu certeza no dependen de que tengas más o menos información. Y también otra cosa muy importante con esto, que es que es muy fácil cuando hablamos de manipulación, de desinformación, empezar a crear esta idea de que hay unos malvados. Hay unos malvados que me quieren manipular, o hay una persona maligna que me quiere manipular, que me quiere hacer daño. Yo soy una víctima, yo estoy aquí, yo no sé, yo me he creído aquí lo que me dicen, etcétera, ¿no? Como si hubiera dos bandos separados de manipulador y manipulado, de verdugo y víctima. No hay tal división. Estamos hablando de que esta dinámica que encontramos en todas partes, a todos los niveles, no es más que una expresión del condicionamiento compartido. Es una expresión de la confusión compartida, de la ilusión colectiva. Con lo cual, no es que uno está a un lado siendo víctima de un grupo poderoso de malvados y después están el grupo poderoso de malvados o el manipulador separado de la víctima. Los dos papeles, supuesta víctima, supuesto manipulador, son una expresión de la misma confusión. Y todos hemos estado en los dos papeles. Todos hemos estado en el papel de manipulado y todos hemos estado en el papel de manipulador. Todos hemos usado lenguaje violento, comunicación violenta. La comunicación violenta no es nada más que operar desde aquí. Operar desde aquí. Operar en esta dinámica, tanto si es un gobierno el que está operando desde aquí, como si soy yo en relación con mi pareja que estoy operando desde aquí. Porque quiero que haga algo, porque necesito. Toda esta dinámica se da en todas las relaciones. Lo que estamos experimentando, lo que experimentamos siempre, ahora de una manera quizás más exagerada, es un reflejo, una manifestación de la confusión colectiva. La ilusión siempre es colectiva, siempre es compartida. Y esto se puede mantener porque alguien desde aquí hace el papel de manipulador, alguien desde aquí hace el papel de manipulado. Porque además, observad una cosa muy importante, esta distinción es completamente ilusoria. Porque yo como manipulador tengo también que olvidar esto. Tengo también que
tratar de curar mi miedo, mi inseguridad, la necesidad que siento con que tú hagas algo. Necesito que tú actúes de una manera especial o que dejes de actuar de una manera especial. De esta manera me voy a sentir mejor. La misma rueda aplica para el manipulador y para el manipulado. Y por eso vamos cambiando de papeles. La división esta de buenos y malos es siempre parte de la ilusión, justamente. No hay ninguna división. Somos, podemos decir, una conciencia colectiva manifestando esta confusión. No hay nadie fuera moviendo los hilos del todo. El todo se manifiesta como confusión y todos somos parte de esta confusión. Y no hay culpables. Este es otro tema importante, porque cuando hablamos de manipulación y de este tipo de cosas, inmediatamente generamos la idea de culpables. Pero nadie de aquí, ninguno de nosotros, somos culpables de olvidar esto. Ninguno somos culpables de ponernos en la posición de no tengo autoridad, no sé. Es parte del condicionamiento, es parte de lo aprendido. Y cuando alguien tiene la necesidad de manipularte para ver si así consigue poner fin a su miedo e inseguridad, también es parte del condicionamiento aprendido. Nadie ha elegido el condicionamiento. Nadie elige la confusión. Todo el conflicto, el sufrimiento que observamos y que vivimos es una manifestación de la misma confusión para todos. Y todos somos inocentes en este sentido. De hecho, para tratar de manipular, sea a pequeña escala, manipular a mi pareja, a mi hijo, a mis amigos, tengo que estar operando desde la confusión, el miedo y la inseguridad, pensando que eso significa que hay un problema en mí, desde la creencia que necesito algo para curar mi miedo, mi inseguridad, por lo tanto, a ver si consigo que esta persona me dé, haga lo que yo quiero, así me sentiré mejor. Pero es la misma dinámica si soy un gobierno haciendo eso. Es la misma confusión en un grupo de individuos. Siempre es la misma confusión. Operar desde la carencia, el olvido de lo que soy, operar desde el intento de sobrevivir, porque claro, interpreto la inseguridad, el miedo como una amenaza a mi supervivencia, y entonces tengo que hacer algo. Y se mantiene esta rueda desde lo micro a lo macro. Con lo cual, si hay una solución real, surge de reconocer esto. Surge de reconocer que no hay bandos ni culpables. De que hay una ignorancia compartida a la cual estoy aportando siempre que me olvido y entro en esta rueda. No importa si me olvido y entro en esta rueda como víctima, aparentemente, o como verdugo, aparentemente. Estoy olvidando la verdad de lo que soy, de lo que hay, y aportando a la confusión colectiva. Cuando creo un enemigo externo que es el culpable de mi sufrimiento y de ser manipulado, estoy aportando a la confusión colectiva. Entonces sí, claro que hay una pandemia, pero la que ha habido siempre. La pandemia de ignorancia del propio ser, la pandemia de ignorancia de lo que soy, de dónde surge la verdad, la claridad. Y el fin de eso no está en el conflicto, claro. Está en el reconocimiento de lo que es, de lo que es esta
circuito, digamos, esta rueda de confusión, que es una rueda de ignorancia compartida, de ignorancia colectiva. Nadie está fuera. No hay fuera. La cuestión es momento a momento. ¿Cuestionas o no cuestionas? ¿Recuerdas, entre comillas, o te reposicionas en tu verdadera autoridad y actúas desde ahí? ¿O te olvidas de lo que eres, de tu verdadera autoridad, de tu claridad, y entonces pues simplemente contribuyes de nuevo a la confusión colectiva, pero observa que es inocentemente? Es porque quieras o dejes de querer. Por eso, esta es la invitación. La invitación es poner de relevancia esto, poner de relevancia la confusión compartida y que desde tu experiencia explores lo que es cierto. Lo que es cierto en relación a eso, lo que es cierto en relación a un virus, a la salud, a lo que quieras. Pero siempre desde el reconocimiento de tu propia autoridad. Desde la... Porque además, cuanto más reconoces que siempre sabes y que el saber que eres no te abandona, cada vez esa es tu referencia. De modo que cada vez es más claro lo que es cierto en tu experiencia, en lugar de lo que me dicen que es cierto en mi experiencia, en lugar de lo que he aprendido que es cierto en mi experiencia. Y como os decía, no importa el qué, una emoción. Cuanto más veo la emoción desde mi autoridad, desde lo que es cierto, desde mi claridad, más veo lo que es y lo que no es. De manera que cada vez es más evidente, si alguien me dice, hombre, tu emoción es un problema, tenemos que investigar aquí, simplemente no tiene sentido, porque no porque eso esté mal, sino porque cuando comparo eso con lo que reconozco como fundamentalmente cierto en mi experiencia, no tiene sentido, no encaja. Fíjate que no es una cuestión de qué información es mejor. Es una cuestión de que tu certeza no depende de la información. Depende de lo que fundamentalmente reconoces como cierto en tu experiencia. Acerca de ti, acerca de lo que eres y acerca de lo que es tu percepción. De modo que la exploración se convierte en una especie de ejercicio, que no es un ejercicio, ¿no? Porque se da solo, es intuitivo, pero esto que me están diciendo, todo esto que estoy recibiendo como información, tanto si es a nivel global de comunicación de masas y demás, como lo que me está diciendo alguien cercano, un tema familiar, ¿se corresponde esto con lo que reconozco como fundamentalmente cierto en mi experiencia? Si no se corresponde, ¿dónde está la credibilidad? ¿Dónde está tu autoridad? Empiezas a dudar de tu autoridad y a dar credibilidad a la información externa. En ese momento entras en la red otra vez. Un ejemplo muy simple, ¿no? Si yo te digo, oye, tengo 3 o 4 premios Nobel y te recomiendo que lo mejor que puedes hacer es subirte a un ático de 7 pisos y saltar, ¿no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque eso no encaja con lo que reconoces como fundamentalmente cierto en tu experiencia. Pero claro, si olvidas eso, difícilmente lo vas a olvidar, pero si lo olvidas y crees que yo tengo una gran autoridad, pues claro, quizás me haces caso. ¿Qué es lo que pasa, no? Porque parece que hay una autoridad externa que sabe más que tú lo que te conviene. Con lo cual no hagas caso de tu intuición, no hagas caso de tu saber que no te abandona, no hagas caso de tu inseguridad que te está diciendo, que te estás olvidando, que estás confiando en algo que no es confiable. No hagas caso de eso y haz caso a esta aparente autoridad externa.
vuelvo a estar en la rueda de manipulación y de confusión. Entonces, en realidad, cuando nos sentimos incómodos, cuando hacemos caso a una imposición externa o intento asumir una creencia, un discurso que en realidad sé que no es cierto, que no viene de mí, que no viene de mi propia intuición, lo que aparece es justamente frustración, confusión, malestar, pero esas sensaciones justamente están hablando de esa disonancia, de que hay una disonancia entre lo que estoy creyendo, lo que me están diciendo, lo que estoy tratando de hacer y lo que sé que es cierto. Y lo que sé que es cierto no es, insisto, no es una información. No sé que es cierto porque tengo una información mejor. Sé que es cierto porque mi intuición me dice que no es cierto. Intuición, un saber no intelectual, si quieres. Después, quizás puedes investigar y explicarte esa intuición, explicarte ese saber que no tenía explicación. Pero eso es secundario. Ese saber no necesita de la explicación. Eso es posible, no es posible, quizás te interesa, quizás no te interesa, pero el saber, tu saber, que te dice que algo no encaja, que hay una frustración, un malestar, es una disonancia, que justamente te está diciendo que algo no está bien. Y esto nos lo encontramos de muchas maneras. Me acuerdo el otro día una señora en una tienda, muy enfadada, muy frustrada estaba la señora. Creo que el motivo era que había gente que estaba siendo poco cuidadosa, no se ponía los guantes, no se desinfectaba las manos o este tipo de cosas, ¿no? Entonces la mujer estaba muy enfadada hablando con el cajero y explicando, porque llevo meses sin ver a mi hermana y haciendo todo lo que tengo que hacer y fíjate, aquí la gente pasa de todo, etcétera, etcétera. Esa frustración no se da por la explicación que está verbalizando. La frustración está porque esta persona sabe que no tiene sentido estar 3 meses sin ver a su hermana. Pero como está operando desde la ilusión de que no sé, tengo que hacer esto que no tiene sentido para mí, pero lo hago, pero claro, me genera gran frustración. Pero lo sigo haciendo porque la autoridad me dice que sí. Con lo cual se refuerza la idea de que no sé yo y estamos en esta rueda. Y es lo que pasa. De ahí la frustración, la tensión, etcétera, etcétera. Y se manifiesta de muchas maneras y es muy fácil verlo. Cuando empiezas a ver qué es realmente el miedo, la inseguridad y cómo esta frustración que sentimos cuando estamos contradiciendo lo que sabemos realmente, lo que en el fondo sabemos, por miedo, por olvidar, por pasar por alto nuestra autoridad. Y entonces otra manera interesante también es, fijaos que todo lo aprendido, toda la narración, en este caso la narración sobre lo que es una enfermedad, lo que no es una enfermedad, qué causa una enfermedad, qué no la causa, pero cualquier narración es una constante interpretación de tu experiencia de la realidad. Con lo cual, la experiencia, o digamos que lo que se da es que en lugar de ver la experiencia por lo que es, constantemente la veo a través de la interpretación aprendida. Obviamente no me doy cuenta de esto, pero constantemente hay una interpretación que me hace ver la experiencia de una manera. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué aspecto tiene esto? ¿Qué aspecto tiene mi experiencia? ¿Qué aspecto tiene esto sin todo lo aprendido? Sin todas las causas y efectos aprendidas, sin todas las teorías que he asumido. ¿Qué aspecto tiene esto sin todo eso? Entonces, de repente, la realidad se revela por lo que es, sin interpretaciones, sin el velo de interpretación. Y esto es lo más científico que podemos hacer en realidad. Porque, de hecho, cualquier científico del cual conocemos el nombre y recordamos, gran científico, ¿qué tal?
Lo que lo convirtió en un gran científico fue justamente esto. ¿Qué pasa si miro esto sin todo lo que he aprendido? ¿Qué pasa si miro esto sin el velo de interpretación eh, que he adquirido a lo largo de mi vida en la universidad, etcétera? Es en ese momento cuando la realidad se revela, la verdad se revela sin el velo que cubría, sin la interpretación. Y de repente esa persona o esa entra en contacto con algo más cierto. Y de repente, este científico descubrió tal. Bueno, descubrió una parte de la realidad, sin, porque quitó lo que le impedía verla. Entonces es extraordinario, ¿no? Como esta confusión abarca todo, es decir, no hay nada menos científico que un científico que sale en la tele y te dice no cuestiones. No es un científico, es lo contrario, justamente. Porque claro, que te lo diga un policía, dices, bueno, pero un científico. Claro, empiezas a ver que el 99% de lo que aparece como ciencia no es ciencia. Es adoctrinamiento, es dogma, por ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí podemos ir viendo implicaciones. Podemos hablar de lo que la propia investigación o mi propio cuestionamiento pues revela o tu cuestionamiento revela. Pero el punto de partida es este siempre. Reconocer la ilusión y la manipulación por lo que es y ir viendo qué aspecto tiene esto, qué aspecto tiene tu experiencia cuando la miras desde tu autoridad y sin la constante interpretación aprendida. De repente se revela una realidad completamente distinta. Claro, una realidad no prestada. Y sí hay, claro, sí hay muchos científicos reales ahora que están haciendo su trabajo científico y están explicando otras cosas. Pero obviamente no es desde la ilusión, desde la confusión, eso no interesa. Es parte de lo censurado, es parte de lo difícil de acceder, porque eso no permite mantener este círculo. Pero recuerda que no es un individuo, un grupo de individuos en su castillo, malvados, tratando de mantener este círculo. Este círculo se mantiene solo. Se mantiene solo como reflejo de la confusión compartida. Entonces, si yo vivo en esta confusión y mi ámbito de actuación es pues básicamente mi casa y mi trabajo, claro, digamos que mi alcance es poco. Voy a seguir manipulando, voy a seguir invitando a la confusión, pero mi alcance es poco. Ahora, si vivo en esta confusión y tengo 25 empresas globales y muevo no sé cuánta gente y controlo los periódicos y demás, mi confusión va a tener más alcance. Pero es la misma. Es exactamente la misma, tanto si tiene poco alcance como si tiene mucho. Y desde el mismo sitio. Desde la ignorancia y desde la ignorancia de lo que estoy haciendo en realidad. Desde la inocencia, de hecho. Por eso no hay culpa. Es una expresión de la confusión compartida. El antídoto, si queremos hablar de antídoto, real, es explorar, justamente, explorar esto, recuperar, resituarte, no recuperar porque no la puedes perder, pero resituarte en tu autoridad, en tu claridad, en la verdad de tu experiencia y explorar desde ahí, cuestionar y explorar. Porque eso lo que hace es debilitar la confusión colectiva. Fijaos que esto no tiene nada que ver con luchar contra alguien. No se trata de luchar contra alguien, se trata de debilitar la confusión colectiva, a la cual todos hemos participado, en la cual todos hemos participado y participamos a veces cuando nos olvidamos de esto.
¿Sí? ¿Cómo lo veis? Cuestiones, preguntas, protestas, observaciones. Hola. Hola. Buenas tardes, Alfred. Mi nombre es Nati. Hola. Has hablado de la ausencia de cuestionamiento. Sí. Entonces, y que no sé si lo he entendido bien, pero el cuestionamiento no tiene límites, tenemos que estar constantemente cuestionándonos, pero esto no es... Pero yo no he dicho eso, ¿eh? Ok. Pues no he entendido yo eso entonces. Tienes que estar constantemente cuestionando. No, no, no. No, no, no. El cuestionamiento surge solo. De hecho, si estás aquí es porque hay un cuestionamiento. Si no, no estarías. Otra palabra para tu cuestionamiento es curiosidad. Curiosidad, incomodidad. No tiene nada que ver con... El cuestionamiento no tiene nada que ver con autojuicio. Digo, si lo hago bien, si lo hago mal, nada que ver con esto. Tu curiosidad, tu inquietud, te lleva a cuestionar. Pero no de una manera torturada y obligándote a cuestionar, sino de una manera natural, digamos. ¿Tiene sentido? ¿Es un poco lo que decías o no? Sí, puede ser, porque no me cuadraba el que tuviéramos que estar constantemente cuestionándonos todo, porque ahí no hay paz. No, no, claro. Pero no hay paz cuando el cuestionamiento es conflicto, autojuicio, pensar mucho para tratar de llegar a alguna conclusión. Claro, no tiene nada que ver con eso. Solo tiene que ver con seguir tu curiosidad y justamente no juzgar tu incomodidad y tu frustración, porque eso es lo que te empuja. Tu incomodidad te está diciendo, aquí hay algo que no está bien y sale de tu intuición, no de tu conflicto. Observa que tu intuición nunca es el resultado del conflicto. Tu intuición es anterior al conflicto. Perfecto, gracias. A ti. Alexandra, no sé si quieres comentarlo, el tema este de confiar cuesta. ¿Cuesta? ¿Cómo cuesta? Ah, no hay problema. Sí, claro, la resistencia. Pero te nubla, el miedo nos nubla en la medida en que estamos situados aquí. Cuando el miedo es un problema. El miedo es un problema. Mi inseguridad es un problema. Tu miedo y tu inseguridad nunca han sido un problema. Son tu claridad, que te está diciendo algo no funciona aquí. No estás confiando en lo que tienes que confiar, entre comillas. No es que tengas que confiar, en lo que quieres confiar, de hecho. Entonces, claro que va a haber resistencias, pero fíjate que no se trata, todo esto no tiene nada que ver con el convencimiento, con convencer o convencerse. El convencimiento está aquí también. El convencimiento es parte de la manipulación. Si tú tienes que convencer a alguien o alguien tiene que convencerte, estamos generando de nuevo la ilusión de una autoridad externa. Yo te voy a convencer porque yo sí sé y tú no. Estamos en el mismo sitio. No hay convencimiento. Lo único que hay es una invitación a reconocer o conectar cada vez más, si quieres, con tu claridad, con tu intuición. Lo podemos llamar de diferentes maneras, pero es lo mismo, tu saber natural.
Saber natural que no, que es anterior al miedo, es anterior a la inseguridad. Y desde ahí, saber qué hacer o no hacer surge momento a momento. No es que haya que hacer nada en especial o nada en particular. La propia curiosidad, la propia cuestionamiento, indagación, da lugar a el hacer momento a momento. En la medida en que tenía sentido para mí o no me daba cuenta y estaba inmerso aquí, lo que surgía era una cosa. Cuanto más me doy cuenta de esto, cuanto más me doy cuenta de mi propia autoridad, lo que surge es distinto. Y no tiene por qué surgir más conflicto y más tensión. En realidad es lo contrario, ¿no? Sí, sí, claro. El miedo a ser apartados por lo que sentimos. Sí, pero fíjate en el tema este de la zona de confort. Habla de salir de la zona de confort, de rebelarse contra el grupo. En realidad, este impulso a cuestionar, o este impulso a confiar en ese algo que te dice que aquí esto no está bien, aquí, eso no es tu zona de confort. Justamente te pones en marcha y te pones a investigar, te pones a cuestionar porque no estás confortable. Justamente. Esta idea, este mito de la zona de confort, que es un mito de estos del desarrollo personal, es confusión, es una confusión. Tu curiosidad te lleva a salir de la incomodidad de no escucharte o de no escuchar lo que es cierto. Y ahí no hay nada de confortable ahí. Como la señora esta que os decía de la tienda. Esta señora no está nada confortable. Al contrario, hay una gran frustración. Y es esa frustración la que puede llevar a cuestionar. Y en la medida que te das cuenta de esto, cada vez esto que dices, que es interesante, que es el miedo a ser rechazado, a ser juzgado y demás, va desapareciendo, porque claro, es parte de esto. O sea, necesito que los demás no me rechacen, no me juzguen, porque así voy a estar mejor. Voy a curar mi inseguridad. Pero claro, cuando tu inseguridad o tu confusión no es algo que necesite ser curado, que no necesitas que alguien actúe de una manera para sentirte bien, eso va desapareciendo también. Porque en la medida en que necesito que tú actúes de una manera determinada para sentirme bien, te estoy invitando a manipularme. Es así de simple, ¿no? Ahí está esa es la rueda. Necesito de ti esto, esto y esto. Bueno, pues tú vas a ver, o sea, tú tienes el poder en este momento de manipularme. Y al revés también, ¿eh? Porque si soy yo que necesito de ti, voy a intentar manipularte. Es lo mismo. Manipularte, y fijaos, manipularte porque manipulación a veces excluye una acción más directa. Pero si en lugar de manipularte te obligo directamente con mi cabreo, con mi tal, para obtener lo que quiero de ti, es lo mismo. No es manipulación porque es directo, pero es lo mismo, es la misma rueda. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. De los tiempos, ¿verdad? Todo. Sí. Yo tengo una duda, está muy interesante esto. Eh, por ejemplo, hablamos de que al final no hay errores, ¿cierto? Nos basamos en lo que vamos sintiendo y que capaz incluso de esa inseguridad de certeza,
pregunta sobre esto. Por ejemplo, hay unos momentos en los que capaz, de la manera en la que nos sentimos, yo qué sé, en la situación, en el instante, la manera en que yo me siento puede ser como entendido por el otro como una manipulación, o como un juicio, como una culpa, o como tal. Yo al final estoy siendo fiel conmigo mismo y con lo que siento, pero a veces siento que aunque uno trata de ser fiel, el otro lo puede sentir como una especie de manipulación, ataque, juicio, no sé. Ujú. Sí, y es como digo, ¿estoy manipulando igual o no sé? Y ahí es como que se hace un poco cortocircuito, porque yo creo que cada uno trata de ser lo más fiel a lo que siente. Y a mí personalmente ahora me pasa, hay un punto en que yo trato de que no sé, que me da igual lo que el otro siente, sino que trato simplemente de defender como eso que siento, ¿sabes? Si me siento de tal manera y a veces el otro veo que se siente atacado, a veces como diálogo y digo, mira, no te estoy atacando, es como me siento, pero sí veo que, no sé, que hay como una especie de dialéctica en estos temas. Mm. Bueno, tú no tienes ningún control como el otro se siente. De hecho, la ilusión de que tienes control y de que puedes o necesitas que se sienta de otra manera es manipulación. Ahora, eso no quiere decir que no te importe cómo el otro se siente. Porque en realidad, en el tema este de las relaciones, hay dos posibilidades. O estoy actuando desde la carencia, desde la ignorancia de lo que soy, desde la necesidad, o estoy actuando desde el amor, desde la plenitud, desde lo que soy. Y eso va a tener una manifestación u otra. No hay una fórmula aquí. Entonces la cuestión no es cómo se siente el otro, sino desde dónde estoy actuando. Estoy actuando desde la necesidad, la inseguridad, intentando arreglar la inseguridad, etcétera, o estoy actuando desde el reconocimiento de que no me falta nada. Y eso no quiere decir ningún tipo de interacción en particular. Actuando desde el amor y desde la plenitud, puedes poner límites. Puedes decir que no y puedes decir que sí. No se trata de qué aspecto tiene la comunicación, se trata desde dónde aparece. Sí, igual yo creo que también, por ejemplo, estos tiempos han implicado mucho cambio de alguna manera a todos los que estamos en el mundillo del tema de espiritual, que hemos hecho un millón de talleres y cosas, estamos en un punto acentuando en el que, como más allá de seguir en lo que te han dicho una doctrina, porque como tú decías, da igual que te la diga quién te la diga, ¿no? Al final, si siempre estás siguiendo a alguien, es lo mismo, quien sea desde el Dalai Lama hasta el presidente de España, yo qué sé. Al final es como ir encontrando como tu certeza. Yo creo que ahora es como no querer ganar la batalla, sino cada uno sabe cuáles son como tus retos. Por ejemplo, a mí mi reto es expresarlo y que puedes hacerlo desde me enfado y que capaz algún momento salió porque salió, pero sí que también, como tú dices, ir conectando con ese amor, de capaz de decir las cosas pero con honestidad. Yo veo que cuando hay una situación uno ve la cabeza, yo que sé, si sale a la calle y dice, es que si no me pongo la mascarilla se van a cabrear, o es que si me la pongo se va a cabrear el otro, y al final como que terminamos haciendo cosas no por ser fiel a nosotros, sino por ser fiel a quien sea, ¿sabes? Y al final estamos en una especie de dilema. ¿Y qué pasa en todo? En parejas. Claro, pero no se trata de qué comportamiento es el correcto. Eso no existe. El comportamiento va a ser el adecuado, el que sea en el momento, dependiendo de dónde estés. Y lo que dices es evidente, ¿no? O sea, esto es, como decía antes, es transversal, está en todo. El 99% de espiritualidad no es espiritualidad. El
desarrollo personal es esto, la política es esto, todo es esto. Esto se manifiesta en la confusión colectiva en cualquier ámbito. Todo el desarrollo personal te dice que tú no tienes autoridad, que necesitas la autoridad del que te va a enseñar. El 99% de lo que pasa por espiritualidad es lo mismo. Pero es normal, es la expresión de la confusión colectiva. Y de nuevo, no está ni bien ni mal. La cuestión es tú desde tu curiosidad hacia dónde te mueves, hacia cuestionar más, hacia lo que es cierto, básicamente, o hacia lo que no es cierto. Y eso es esa es tu contribución, nuestra contribución momento a momento. Por eso la invitación. Algo que también he notado es cada vez que personalmente tomo decisiones con más de la mí, a veces digo, esto tengo miedo a hacerlo y digo, venga, lo voy a hacer porque tengo miedo, digo, ¿qué puede pasar? Al final ya he hecho toda la vida, he tratado de hacerlo perfecto y me ha ido como el culo, pues venga, hagámoslo diferente. Lo que he notado es que cada vez que hago decisiones, aunque me asuste y tenga un montón de cosas en mi cabeza, es como la reacción, como que el escenario cambia y hay más paz, hay mejores reacciones, es como digo, wow, te dejo. Es como a veces digo, ¿cómo lo hice antes? ¿Sabes? Pero más que la situación en sí o lo que hago, sino es como esa sensación de decir, confío en mí, aunque me asuste, aunque a veces mi cabeza diga cosas negativas, como, y ver eso. Como, y mirarme y digo, eso sí ha sido una sorpresa, la verdad. Sí, sí. Gracias por compartir. Es interesante el tema de las decisiones, porque en esta rueda la idea es que cuanta más información, más fácil es tomar decisiones o mejores decisiones tomaremos. Que de nuevo es poner la claridad y la certeza donde no la hay. Tus decisiones no surgen de más información. Surgen de mirar hacia dónde surgen. Intuición, claridad, certeza. Y nos parece que si tengo más opciones, voy a poder decidir mejor. De hecho, lo mejor para decidir es no tener ninguna opción definida como tal, porque tu intuición, tu claridad no sabe de opciones definidas por la mente. Por eso muchas veces nos cuesta tanto decidir, duda, inseguridad, etc. Y nos parece que siento inseguridad porque no sé qué decidir. No es por eso la inseguridad. La inseguridad te está diciendo que no estás mirando en la dirección en la que surgen tus decisiones, simplemente. Ese es el reflejo. Sí, decía Carlas. Claro, el operar desde la creencia... Sí, perdona. No, habla tú luego. Ah, pensaba que eras... No, operar desde la creencia siempre es manipular. Tanto si, como decía antes, tanto si es operar de una manera indirecta, sibilina, como si es operar de manera impositiva, estoy operando en el mismo sitio. Desde tú no tienes autoridad, yo tengo autoridad. Carlos decía, no tenemos control de cómo se siente el otro, pero sí una apreciación de cómo se siente. Bueno. Podemos decirlo así. Pero cuanto menos intento hay de tratar de entender y apreciar cómo debe estar el otro, el por qué, etc., menos ruido hay. Y entonces aparece vamos a decir, conexión que te permite apreciar de una manera mucho más real e intuitiva, pues, cómo está el otro o qué pasa. Sin el velo de lo que crees, lo que necesitas, cómo tendría que estar, si está bien, si estoy analizando bien todo esto, ¿no?
¿Tiene sentido, Carlas? José. Sí. Bueno, en principio me parece muy interesante lo que estás hablando, Alfred, y gracias en principio. La pregunta era un poco en el sentido de decir, esa fidelidad a esa autoridad externa, de alguna manera tiene que ver con la dependencia emocional o el miedo a la pérdida o el abandono y esa rueda que puede generarse. Es otra manifestación de eso, ¿no? Sí me suena que es por ahí, pero bueno, te preguntaba que... Sí, sí. Pero, o sea, tú intuitivamente lo ves así. O sea, estamos operando desde la necesidad, ¿no? Mi bienestar, mi paz, mi plenitud, me la está aportando algo externo a mí. Por lo tanto, es algo que necesito. Y por lo tanto, se dispara de nuevo esto. Tanto si es en forma de preocupación futura, de, ostras, y si no lo tengo que conseguir retenerlo esto. A ver si manipulando o forzando es lo mismo. Sí, o la propia creencia de que como a lo mejor puedes haber vivido en un entorno de tú no sabes, tú no Claro. vales, entonces te agarras a una autoridad, en este caso puede ser una autoridad materna, ¿no? Y vinculado a eso es como la dependencia emocional, que se llama dependencia emocional. No es la dependencia de una emoción, sino la dependencia de que esa emoción de seguridad se mantenga. O sea, doy mi poder a esa persona para que mantenga esa seguridad emocional, o no sé. Claro, porque esa persona es una autoridad externa que es la cura a mi inseguridad, a mi miedo, a mi confusión, etcétera. Porque claro, como he aprendido que yo no sé, no soy capaz y no tengo capacidad de gestionar lo que sea, de saber, lo que he aprendido es que mi capacidad de saber viene de esta persona o de otra. Y se produce esta transferencia maravillosa, ¿no? Porque el aprendizaje, claro, es mamá y papá, ¿no? O mis progenitores, mis educadores, el mensaje que se transmite es este. No sabes, yo sé y tú no. Pero de nuevo, esto es inocente, porque se está expresando el condicionamiento colectivo, dónde está esa persona. No es que sea mala ni nada de esto, ni que quiera dañar. Expresamos dónde estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Y además tiene mucho en relación con la situación esta que estamos viviendo, ¿no? Porque si desde pequeño yo aprendo que papá y mamá, en la estructura clásica, me protegen, quieren lo mejor para mí y son la autoridad externa de la que dependo, llega un punto que se hace una transferencia y entonces papá se convierte en papá Estado y mamá se convierte en mamá Sanidad. Y entonces papá Estado y mamá Sanidad me van a proteger, tienen el mejor interés hacia mí y tienen la autoridad. Con lo cual es lo que tengo que obedecer, igual que obedecía a la anterior autoridad, porque yo no la tengo. Entonces eran mi padre y mi madre, ahora son Estado y Sanidad, que son los que me quieren, los que me protegen. Tengo que obedecer. Estamos en la misma rueda, pero vamos transfiriendo autoridades externas. Porque claro, la autoridad real, tu propia claridad, sigue pasando por alto. Y claro, sí que era verdad, en cierto modo, que papá y mamá tenían las mejores intenciones hacia mí. Pero papá Estado y mamá Sanidad no tienen las mejores intenciones hacia mí. No porque sean malvados, no porque me quieran destruir, sino porque está operando desde este circuito.
más está en la creencia o la ilusión de que yo no sé o que yo no sé lo suficiente. Sí. O más al grano, digamos, yo soy un individuo pequeño, insignificante, aislado, incapaz, en un mundo extraño, ajeno, complejo, y por lo tanto no tengo ninguna autoridad, no tengo ninguna capacidad, ¿no? Mientras esa es la concepción de lo que yo soy, esa es la experiencia, lógicamente. Pero claro, eso es el efecto de la ignorancia de lo que eres, el efecto de la ignorancia de tu ser, de lo que realmente eres, ¿no? Y además pasa otra cosa, que en la medida en que soy un individuo limitado, carente, viviendo en la inseguridad, viviendo en el miedo a la muerte, viviendo con el miedo a mi extinción, si vivo desde ahí, voy a hacer todo lo posible para evitarlo. Y si para evitar eso tengo que liquidar a no sé cuántos millones, bueno, pues lo tengo que hacer. Pero desde nuevo, desde la inocencia, desde la ignorancia, porque es exactamente lo mismo que yo en mi casa, desde la creencia de que soy un individuo limitado, carente, mortal, incapaz, actuando desde ahí voy a crear también una experiencia de confusión, de malestar, de abuso, etcétera, ¿no? El punto de partida siempre es el mismo. Lo que decíamos un poco antes, ¿no? Lo que abarca puede ser distinto, pero el punto de partida es el mismo. En realidad, toda la confusión, todos los niveles de esto surgen esencialmente del miedo a la muerte y del intento de inmortalidad. Y eso es pasar por alto que lo que tú eres ya es inmortal. Esencialmente. Es pasar por alto lo que tu experiencia revela, de hecho. No estamos hablando aquí de creencias. Estamos hablando de la exploración directa de ti, de lo que eres. Una exploración que disuelve la ilusión de la idea de lo que crees que eres y disuelve la ilusión de la experiencia. Y con ella disuelve este ciclo, claro. Y eso se puede también de alguna manera transferir o no transferir o manifestar en enfermedades o en determinados... Sí, claro. Porque la mayoría de enfermedades que sufrimos son un reflejo de vivir aquí, de vivir en este circuito. Cada solución, sea cual sea la solución a esto, es el nuevo problema. La solución de hoy es el problema de mañana. Esto lo vemos continuamente. Ninguna emoción era un problema hasta que creé una solución en forma de pastilla para una determinada emoción. En ese momento la emoción esta es un problema y tiene una solución, una pastilla. Pero claro, inmediatamente esa pastilla pasa a ser el problema en sí. Porque claro, está tratando de solucionar algo que no tiene ninguna solución, no hay que solucionar nada. Entonces es el nuevo problema. O dicho de otra manera, el pensamiento negativo no era ningún problema hasta que apareció la solución del pensamiento positivo. Es así de absurdo y así de simple, ¿no? Tú no sabes que un pensamiento supuestamente negativo es un problema hasta que aprendes que lo es porque tienes que tener uno positivo. Pero claro, lo que era la solución, que era tu pensamiento positivo, se convierte en un nuevo problema, porque claro, oye, no sé cómo tener pensamientos positivos, tengo un problema, tengo muchos negativos, ¿me ayudas? Sí, hombre, claro, te voy a dar otra solución. Te voy a dar unas técnicas para tener pensamientos positivos. Pero claro, no van a funcionar, con lo cual las técnicas ahora son el nuevo problema. Oye, no soy capaz de aplicar estas técnicas, hombre, es que debes tener algo más profundo tú ahí. Tenemos que investigarlo, eso. Tengo una solución nueva, que es investigar en tu pasado. Ah, vale, vamos a aplicarla. Esta nueva solución es el nuevo problema. Y no se acaba nunca, vamos dando vueltas, ¿no? Porque no es el problema que da lugar a la solución, es la solución la que da lugar al problema. No importa si es una técnica de pensamiento positivo, si es una vacuna, si es una medicación, si es un nuevo diagnóstico de una enfermedad que no existía hasta que nos inventamos el diagnóstico, y constantemente se va alimentando la rueda esta
Y evidentemente uno de los factores que nos lleva a donde estamos es esta sobremedicación extraordinaria en la que vivimos, que genera más problemas de los que soluciona, porque claro, cada nueva medicación es en sí misma un problema, la supuesta solución, ¿no? Y de alguna manera cuando estás sufriendo una enfermedad, un dolor, ahí hay una llamada, lo que decías tú antes, es una llamada, no es un error tampoco, No. es una llamada a mirarte a ti, a cuestionarte quién eres, a cuestionar qué es. Sí. Porque también a veces huimos de eso, ¿no? Que no quiero estar enfermo. Entonces tampoco atiendes a lo mejor a dónde indica la enfermedad que te está queriendo decir. Claro. Cosa que es, dicho así, puede ser problemático porque entonces empiezo a analizar la enfermedad y me lío, pero bueno, me lío mucho. Ahora, la enfermedad, ¿qué pasa cuando la miras desde, como lo que hablábamos, ¿no? Cuando la miras sin creencias? Te lleva a cuestionar lo que haces o desde dónde lo haces o qué te consideras ser. Toda tu experiencia, toda la experiencia es una invitación a mirar la verdad de la experiencia misma, no solamente la enfermedad. Toda experiencia es la verdad tomando esa forma. Un poco lo que decía antes, ¿no? La verdad de una emoción no la vas a encontrar en lo que te explique alguien. La verdad de la emoción es la propia emoción. La verdad se despliega en ti en forma de emoción. Puedes verla por lo que es, o ves la interpretación, o ves algo a solucionar. Claro, la cosa cambia. Y tu actuar cambia. Sí, gracias. A ti. Hola. Hola. Hola, Pedro. Alfred. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Saludos para todos y para todas. Saludos. José Ángel. Bueno, me parece apasionante esto que estáis hablando, que has comentado, ¿no? A lo largo de tu exposición. Yo tengo una pregunta. Es decir, yo lo que estoy entendiendo, o una cosa que estoy entendiendo del desarrollo de esta idea, es que no hay manipulador sin manipular, ¿no? Y que esa dualidad se rompe cuando el manipulador decide, digamos, desconfiar, por utilizar una palabra coloquial, o no creer, o, digamos, no rechazar, porque no es una cuestión de bueno ni malo, ni de juzgar, sino simplemente decide mirar hacia sí mismo. Entonces esa dualidad se rompe y carece de sentido. Lo que pasa es que yo entiendo, o hablo de mi propia experiencia, pues recordando, supongo, la infancia, que es algo que quizás pueda compartir o quizás pueda resultar útil para otros que estamos aquí escuchando, ¿no? En el fondo hay una idea del amor falso, ¿no? De, bueno, si me lo dice mi papá, me lo dice mi mamá, yo es que no sé. Y lo hacemos por amor. Esa es una profunda creencia, ¿no? Sí, pero... Pues, bueno, yo es lo que he entendido. No sé si... Sí, creemos que lo hacemos por amor. Sí, efectivamente. Pero en realidad lo hacemos por lo contrario, ¿no? Necesidad, miedo... Vale. Pero, no sé, la dualidad se rompería cuando yo decido, yo como manipulado, decido, oye, no me creo esto que me dices. Voy a mirarlo por mí mismo. Entonces esa dualidad se rompería. Sí, más que decidir o no, empiezas a confiar quizás en tu intuición, o confiar en tu desconfianza, quizás, en la curiosidad, en la intuición, sí. Y empiezas a tratar de ver lo que es. Porque esto de la manipulación es un juego en realidad. O sea, si tú y yo tenemos una relación de manipulación, no importa si yo te manipulo, si tú me manipulas a mí, estamos jugando los dos. Tenemos que estar jugando los dos. Es un juego tácito, que no nos damos cuenta que estamos jugando, pero estamos jugando los dos aquí. Ahora, en cualquier momento que uno de los dos deja de jugar, ya no se puede dar el juego. Se disuelve, desaparece, ¿no? Y dejar de jugar es
parar a mirar lo que está pasando. O sea, parar a mirar qué me hace estar jugando a esto, cuando en realidad lo que está generando es una experiencia de frustración, de miedo, etcétera, ¿no? Entonces ahí se disuelve, lo que se disuelve es el juego, la ilusión del circuito este, ¿no? Podríamos decir. Muy bien. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Sí, sí. Es que además esto del juego, lo que dices tú de cuando nacemos, ¿no? O en la familia, Sí. es fascinante porque nacemos sin esto. Nacemos sin saber jugar a esto. Porque esto no tiene sentido. Lo que tú eres es plenitud, presencia, amor. Eso es lo que tú eres. Sin embargo, llegas entre comillas, ¿no? O apareces en esta familia y están jugando. Están jugando a esto, con lo cual tú más vale que aprendas rápido a jugar a esto también, porque vas a estar aquí mucho tiempo. Con lo cual empiezas a jugar a esto y al principio, probablemente no nos acordamos, pero al principio es muy extraño esto, ¿no? Estos adultos están locos, ¿por qué están mintiéndose? ¿Por qué están en esta...? Pero claro, llega un punto que el juego nos asimila o más que eso, olvidamos que estamos jugando también. Entonces ya formamos parte, ahora sí formamos parte de la familia. Ahora estamos todos jugando aquí unidos. Fantástico, ¿no? Todos en la misma confusión. Pero claro, la verdad de lo que eres, la verdad de lo que es, no desaparece. Nunca te abandona. Siempre está en forma de frustración, sufrimiento. El sufrimiento no es más que eso, ¿no? El sufrimiento pensamos que es algo negativo de lo que me tengo que librar. En absoluto. El sufrimiento es un reflejo del juego y me está poniendo el juego de manifiesto. Lo que pasa es que no lo veo. Creo que el sufrimiento me lo tengo que librar de él, es un problema que yo tengo, etcétera, etcétera. El sufrimiento es un reflejo de que estoy jugando a esto y que me he olvidado de que estoy jugando a esto. Entonces el sufrimiento no es más que una llamada a casa, entre comillas, ¿no? A casa que se refiere a parar y mirar qué eres o qué es esto sin el juego. Entonces cuando se disuelve pues la confusión, la dualidad o el juego en sí, ¿no? Y otra cosa interesante con esto que tiene que ver con lo que comentaba antes, no sé quién era, del tema de la resistencia. Claro que hay resistencia. O sea, ¿qué pasa si dejas de jugar de repente en la familia? Muy mal. No estás haciendo tu papel, ¿no? O sea, estamos todos aquí. Obviamente esto no es un proceso consciente, obviamente, pero hay una resistencia porque estamos todos aquí jugando a esto, sufriendo, y ahora tú no juegas, pero ¿de qué vas? Haces el favor de jugar y de volver aquí a la partida, digamos, ¿no? Y obviamente eso se puede vivir con resistencia, con rechazo, etcétera, pero no pasa nada, es otra manifestación de la confusión colectiva. Porque claro, si eso me genera sufrimiento, vuelve a ser un reflejo de mi propia confusión. No de que mi familia esto y lo otro. Vuelve a ser una llamada a mirar qué está pasando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Muy bien, tiene sentido. Gracias, Alfred. Gracias. Hola. Hola. Mira, yo quería comentar, porque esto que tú has explicado, evidentemente se aplica desde el microcosmos al macrocosmos, desde nuestro interior a toda la sociedad, no los talentos de fuera. Pero a mí en estos momentos, una cosa que en la situación distópica que estamos viviendo socialmente con este tema de la pandemia, si se puede llamar así, yo creo que, al menos a mí personalmente, me ha tensado mucho toda la situación. O sea, todo esto se ha como polarizado porque es como colaboracionista, negacionista, lo digo en dos palabras, sí. ¿vale? Y esto, a mí que yo he despertado, yo no era consciente de toda esta mentira de manipulación, de la Matrix, de lo que sea, o de todo lo que, de lo que es. Pero es que ahora la manipulación que yo veo
es infinitamente, o sea, las personas están, yo también, claro, pero yo quizá pues en algún punto no lo estoy, o me estoy dando cuenta porque me cuestiono, porque voy a buscar mi poder, a ver lo que yo siento y con todas las normas que hay que cumplir, absurdas, ver que hay, ahora estoy hablando de este tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces a mí, por ejemplo, este tema, pues claro, te agudiza todos tus temas contigo mismo, los de creencias, los temas con la familia, los temas con los amigos, o sea, es que esto te remueve toda tu vida, interna y externa. Y reconozco que me cuesta, por ejemplo, a mí el tema de la mascarilla es que no me lo creo, pero yo no, por lo que he estudiado y he investigado, pues la mascarilla para personas sanas, pues no, para mí no tiene sentido. Y para mí llevar la mascarilla me supone una violencia, pero la llevo porque la llevo o la mal llevo y en los sitios cerrados y tal, pero es todo, esto ha tensado, es que la falta de libertad de poder moverte, bueno, todo esto positivo te lleva a ti adentro, a verte a ti mismo y a ver qué vas soltando, o sea, pero que es una situación para mí dentro de la historia, bueno, de mi vida, por supuesto, el momento más distópico, que yo sea consciente. Ha habido otros, pero esto para mí es agudizado. Y bueno, pues no sé, era comentarlo porque a veces tengo la gran... Por mí, yo pienso, claro, si todos tuviéramos esta conciencia y todo el mundo investigara, sabiera, sintiera, seguramente que esto se acabaría. ¿Por qué? Porque quizá la verdad se vería, cada uno en su certeza, en su claridad, tendría acceso. Pero como hay toda esta manipulación de la que somos y en la que entramos o en la que estamos, la mayoría, yo también, seguramente que en mucha parte, pues esto se va manteniendo. Entonces, es muy interesante toda esta exposición que has hecho porque realmente da cuenta de esto, de que no es solo es contigo mismo, y es en todo. Abarca todo lo social. Sí, sí, totalmente. Pero además lo interesante es observar que esto que estamos viviendo es la evolución lógica del paradigma en el que hemos estado viviendo. Es decir, esto no es algo extraordinario, extraño, que de repente aparece aquí, no sabe dónde sale y tal, y nos volvemos todos locos. En absoluto, esto es la progresión lógica del paradigma materialista de división y de conflicto y de yo soy un individuo separado, frágil, en lucha con el entorno. No importa si el entorno es mi vecino, es una bacteria, es un virus, es toda la naturaleza, es lo que sea. Es este paradigma. Entonces, lo curioso es que esto que nos parece negativo, no es negativo ni positivo, es que el paradigma cada vez se pone más de manifiesto. Cada vez es más evidente. Y de una manera con más tensión, porque claro, es un paradigma de tensión, con lo cual solo evoluciona a más tensión, a más división, a más contradicción, a más conflicto, pero no es nada más que ir subiendo los grados de un paradigma que lógicamente se mueve hacia ahí. Y parece ser que, en cierto modo, esto es lo que lo hace más identificable, en cierto modo. Porque claro, esto nos pasa desapercibido muchas veces y nos ha pasado desapercibido casi siempre. Sin embargo, cuando toma tanta relevancia, es difícil, cada vez es más difícil de que pase desapercibido. Porque cada vez es más incómodo, más evidente, es más evidente que algo no funciona. Con lo cual, al hacerse más visible, también es la propia debilidad. Porque claro, esto se aguanta porque no es visible. Si se hace más visible, cada vez se aguantará menos. O sea, su poder, entre comillas, no es que tenga un poder, pero su poder está en la invisibilidad. Sí, claro, en que nadie es consciente, no te das cuenta, es lo que decías tú, que no es
buenamente seguimos en el... porque no te das cuenta de lo que en realidad hay. Hasta que despiertas y te cae el velo. Sí. Y hay personas que se están dando cuenta. Eso es muy positivo, porque es como este paradigma para nada favorece una historia que te hace creer que no sirves, que eres limitado, que tú no vales, que todo este paradigma se está cayendo con esta, o no, pero sí, pero es que es inevitable que caiga porque todo puede caer menos la verdad. Entonces, algo construido en la no verdad es perecedero, dure lo que dure. Lo que no tiene principio ni fin es la verdad de lo que es. Entonces, de alguna manera es como cualquier construcción de no verdad acaba colapsando sobre sí misma. Y no es... De nuevo, en realidad no es ni positivo ni negativo. Es como decir, ¿cómo sería, ¿no? ¿Cómo sería si viviéramos desde la absoluta ignorancia de lo que somos, desde la división, desde la inseguridad? Pues mira, sería así. Qué curioso, sería así tú. Pero es como si fuera un experimento, ¿no? Entonces, pues sería así, pues no mola mucho. Vamos a vivir desde la verdad a ver qué. Es como una exploración, ¿no? Digamos, global o del propio ser, por decirlo así. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo haces para conseguir que otras personas exploren o cuestionen sin ser manipulador? No puedes. Si tratas de conseguir que el otro haga algo, pues ya estás ahí, ¿no? Entonces, la cuestión es que con tu simple existir, en el momento, ¿a qué estás contribuyendo? ¿Cuál es la invitación? Porque si mi existir en la mayor parte del tiempo estoy aquí, esta es mi contribución, esa es mi invitación. Y no porque yo quiera, sino porque es inevitable. Yo expreso o yo invito a donde estoy. O si tú, desde tu curiosidad, cuestionas, cada vez reconoces esto por lo que es, claro, tú ya, por tu simple existencia, empiezas a ser una invitación a cuestionar y a poner en duda. Independientemente de lo que digas o que hagas, aunque no hables de esto. Es igual, tu existencia invita a cuestionar porque estás en otro sitio interno, por decirlo así. Con lo cual no se trata de qué fórmula encuentro para que el otro haga X. La pregunta es otra, la pregunta es ¿qué invitación soy momento a momento? Esté donde esté, haga lo que haga. Hola. Hola. Saludos a todos y gracias, Alfred, por tu discurso, que es bueno. Yo quería comentar de que, siguiendo un poco lo que comentaba Ana María, que a mí lo que me ha ido muy bien es ver que no existe zona de confort. Y entonces, pues, al ver que no existe la zona de confort, hace que viva en curiosidad, ver qué pasa ahora, ver qué hay. Y esto ha hecho que disminuyera mi resistencia, mi sufrimiento y, bueno, no sé. Oye, ¿y esta curiosidad o digamos, este estado de descubrimiento, te parece confortable o no confortable? Me parece confortable. Entonces igual sí que hay una zona de confort, ¿no? Parece contradictorio con todo lo que está pasando. Ya, claro, pero no es contradictorio. Igual sí que hay una zona de confort, entonces, entre comillas, porque no es que sea una zona de confort.
es una zona de verdad. Y la verdad es confortable. Pero de una manera más esencial y profunda. No confortable como algo placentero, sino confortable por auténtico. Porque eres lo que eres. De hecho, el no confort tampoco tiene nada que ver con el placer, sino el no confort es esa experiencia de desconexión contigo mismo, con lo que eres, con tu esencia, digamos. Pero tu esencia no es algo extraño, oculto, etc. Tu esencia eres tú ahora. Eso que está aquí. Tu esencia es lo que siempre sabe. Tú siempre sabes. Entonces, quizás el confort, un confort más real, más profundo, está en el confort de lo que eres. Sí, sí, es eso. No sé, yo trabajo en la residencia y evidentemente que me han planteado ponerme la vacuna. Y no me la he puesto y claro, delante de la gente me ha preguntado, ¿pero por qué no te la pones? Solución. Pues no me la pongo porque, no sé, porque no. El corazón me lo dice, no hay más. Es que, ¿estás en contra? No. ¿Estás a favor? No. No sé. Sí, es muy importante esto, porque fíjate, es lo que decía un poco también Ana María, de los carnets. Oye, ¿tú qué carnet tienes? ¿De negacionista, de equilibrista o de qué? ¿Qué carnet tienes? Tienes que hacer un carnet, ¿no? ¿Qué posición fija adoptas? Fíjate que la dualidad, la división necesita de posiciones fijas para saber, o sea, ¿dónde está la autoridad? ¿Está en la negación o está en la colaboración? Las dos están aquí. La autoridad no está en una posición preestablecida. La autoridad es la ausencia de posiciones preestablecidas. Es descubrir desde tu curiosidad lo que se revela como cierto para ti. Eso no es una posición preestablecida. Pero que en realidad, esto que se me revela cierto para mí, tampoco tengo explicación. O sea, yo no puedo claro. explicar por qué se me revela cierto para mí. O sea, no me la pongo, porque no. Pero no es un no de negación, de contrariedad. No, es un no desde la calma, no sé si me entendéis. Claro, claro. Pero es que la verdad no necesita explicación. Es decir, si algo tiene que ser justificado, explicado, no es cierto. Tu intuición, cualquier intuición, tu claridad, tu certeza, nunca se explica a sí misma. De hecho, es una de las características. Otra cosa es que tú después aparezca una explicación. Pues esto debe ser porque tal, porque cual, pum, pam. Sí, pero eso es después. La verdad es inmediata y autoconfirmada. Eso que tú dices es autoconfirmado. ¿Por qué? No existe el por qué. No es necesario. Otra cosa es que desde tu curiosidad investigues, vayas a ver información y esa información te haga cuestionar creencias. Y a lo mejor de repente entiendes mejor por qué no quiero ponérmela. Pero eso no valida la certeza inicial, que es que no, en este caso. Ahora, está bien. No, por eso. Claro. Pero una cosa no quita la otra. Sí, sí. Y entonces cuando te pones a investigar desde esa certeza o desde esa curiosidad o desde esa inquietud, claro, empiezas a salir de la narrativa normal, que no es solamente la narrativa de los medios de ahora, es tu propia narrativa reproduciendo lo aprendido durante toda la vida. Porque nos es muy fácil decir, no, es los medios, la narrativa única. No, la narrativa única es la tuya. La que se ha ido repitiendo toda la vida a base de lo aprendido.
Entonces empiezas a poner en cuestión esa narrativa y a mirar la realidad sin esa narrativa, y lo que se revela es otra cosa. Y de repente te puedes dar cuenta de que la teoría del contagio es una teoría. Nada en mi experiencia directa me habla de eso. Por ejemplo, ¿no? Pero entonces, claro, la discusión de si vacuna o no vacuna desaparece en sí misma, no tiene ningún sentido. No es si soy antivacunas o provacunas. Todo eso se disuelve inmediatamente. Cuando entras en contacto con una realidad que no está fracturada, una realidad donde no es tu individuo aislado, frágil, en contra de todo lo demás, protegiéndome de algo que no soy yo. Eso desaparece también. La creencia de el entorno constantemente tratando de destruirte desaparece también. Y claro, y no es por añadir información, es como se empieza a desintegrar toda la narración aprendida, se revela una realidad diferente. Una realidad donde no hay conflicto, donde no hay división y donde esta separación es una ilusión, ¿no? Donde los seres humanos no estamos diseñados para destruirnos los unos a los otros, transmitiéndonos enfermedades o cosas de este tipo, ¿no? Todo esto es una construcción del individuo separado, de lo que llamamos el ego, que es este movimiento, de hecho, ¿no? El ego es otro nombre para esto, para la identidad puesta en este circuito. Sí, correcto. Así lo veo. Pues muy bien. Ostras, las 9 y pico ya. Llevamos aquí un par de horas. ¿Algo más o no? No, por mi parte no. Darte las gracias. Hombre, a ti y a todos también. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, esto se está grabando y ya os avisaré, os voy a enviar un enlace o lo que sea, por si lo queréis ver, lo queréis compartir, etc. Y aparte de eso, pues nada más. Nos reunimos, muchos de aquí ya lo sabéis, nos reunimos cada lunes para seguir investigando estas cuestiones y si quieres, ya enviaré información por si quieres unirte. Y aparte de eso, pues cualquier cosa me escribes, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier cuestión, estoy disponible. Y bueno, ya haremos quizás otro de estos. Si hay interés, podemos seguir hablando más en concreto de lo que vamos descubriendo cuando miramos la realidad sin todos estos velos de creencias. Muchas gracias a vosotros. Siempre es un placer mirar colectivamente lo que es cierto. La exploración siempre es compartida. Nunca es una exploración individual. La exploración siempre es compartida. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Estamos en contacto. Gracias, Alfred. Iremos a cenar, ¿no? Que es la hora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.